Bueno, hemos dicho alguna vez que un poco la pandemia es la vida en suspenso, ¿no? Y que en ese suspenso que nos trae la pandemia pasan cosas, hay disputas permanentemente y quizás esto es parte de eso. Vamos a preguntarle a alguien que seguramente puede definirlo mucho mejor que yo, qué es lo que está pensando en este momento, cómo está analizando esta situación tan singular, como es Rita Segato. Rita, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ustedes la conocen, es escritora, es antropóloga, es activista femenina, tiene, la verdad, numerosos libros, muchísimos trabajos, y es alguien a quien a mí me gusta mucho consultarla. Ahora sí, Rita, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Tengo el problema de que no te estoy viendo, pero bueno, Bueno, igual. lo importante es que nosotros te vemos a vos, que es lo relevante esta noche. ¿Cómo estás analizando este momento tan particular de la Argentina? Sí, en primer lugar, continuando con la conversación que tenían antes, Sí. en el momento anterior, yo creo que no hay que sobrevalorar, no hay que superdimensionar el antagonismo de esa gente que está en la calle. No, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Creo que se le está dando un espacio excesivo porque no lo veo como tan significativo ese movimiento. Eh, Inclusive cuando responden, no tiene sentido lo que dicen. O sea, para alguien que espera que el antagonista político, ¿no? Razone de otra forma y explique lo que está haciendo, no sale ninguna explicación. Salen como pequeñas consignas. Yo tengo sospechas. O sea, Ujú. ¿qué es lo que sabe esa gente de lo que está haciendo ahí? Muy pocos son los que pueden informar una posición. No hay una posición identificable. Repiten palabras. ¿Eso no te parece sospechoso? A Mm. mí me parece sospechoso. Una gente que está solo repitiendo dos, tres palabritas. ¿Quién los puso ahí? ¿No se puede pensar que están puestos? Es muy raro. Entonces yo creo que no debe ser sobredimensionada ese antagonismo, esa presencia. No es plenamente política. No hay argumentos. Ujú. No escucho argumentos. Y en términos sociales, ¿cómo nos estás viendo? Digo, No. la Argentina está en una situación realmente muy complicada. Hay un gobierno que busca sostener, creo yo, determinados sectores de nuestra sociedad. Hay un gobierno que también trata de prestarle atención a determinados también sectores productivos para que se genere o para que se conserve el empleo. Pero digo, el Claro, resultado, Rita, la verdad es sí, sí, no. que yo no diría que deja mucho que desear, pero sí que claramente digo, a uno le gustaría que fuese distinto de lo que está haciendo hasta ahora. No, claro, si comparamos con el arco de gobiernos alrededor de nuestro Mm. país, o sea, yo creo más que lo que hay que pensar con seriedad es ese arco que nos rodea, ¿no? Externo, al otro lado de la frontera. Por ahí yo veo que es donde tenemos que aplicar un pensamiento, un análisis serio de esa situación geopolítica. Pero al interior no veo como significativa el comportamiento del antagonista político. Ujú. Y Quizás es sí, una voz un poco solitaria diciendo esto, pero no voy a mentir. O sea, no, no se puede sobredimensionar. Ahora sí se debe dimensionar de una manera precisa y con un análisis en profundidad lo que nos rodea. Eso sí, tenemos un buen momento en Argentina. Yo no soy una persona de partido político, ujú, como saber ya, no soy una persona que participo del Estado, ayudo en las políticas que me parece que son correctas, tengo confianza. eh, eh, Creo que es un buen gobierno, que tiene buenas iniciativas y una buena actitud. ujú. Entonces, creo, y ahora es un momento muy difícil, ¿no? La pandemia, estuve pensando que es la pandemia más complicada, más única en la historia. Y primero tuve la sensación de que lo era y después empecé a decir, ¿por qué es única? Si hay pandemias desde Atenas, desde Tucídides, ya hablaba de pandemias en el Sí, mundo antiguo. Siempre hubo pandemias donde hay conglomerados de personas. En el mundo comunal, en el mundo indígena, yo soy antropóloga antes de todo, no, pero en los mundos donde se junta gente, los virus,
y, en fin, las infecciones proliferan y han proliferado siempre, pero ¿por qué estás diferente, no? Y realmente lo es, porque es la primera que sucede cuando el occidente moderno capitalista tiene la pretensión de controlar la naturaleza, controlar la vida, haber cosificado la vida, la naturaleza, los cuerpos, inclusive las inteligencias, con la inteligencia artificial que se aplica a todo, llegando a un fin de la historia. Después de esa propuesta de los años 90, de que con el fin de la Guerra Fría y con en fin, con un sistema capitalista que se expandió por el mundo, que dejó de ser bipolar y un sistema liberal que sería la forma democrática última de gestión y de administración de la sociedad, habría terminado la historia ahí. O sea, son muchas pretensiones de omnipotencia. Desde los años 90 para acá yo lo situaría ahí, en el momento en que se enuncia esa idea del fin de la historia. Y de repente esa omnipotencia va por tierra. Entonces las pandemias que hubo, las grandes infecciones que hubo después de esa propuesta de fin de la historia, del liberalismo forever, son pandemias que fueron acotadas, que fueron focalizadas en o colectivos específicos, ¿no? Por ejemplo, el HIV, el SIDA, o en espacios como el ébola en el África, o sea, en espacios delimitados. Pero esta no, esta se extiende con contagios comunitarios por el mundo entero, toma a gente, y es verdad que ha penalizado mucho más a las poblaciones que viven en situación de hacinamiento y las poblaciones más pobres, pero ataca también a los ricos, también los mata, o sea, es democrática en ese sentido general y contradice la tesis del control, del fin de la historia y del control de la vida, de la cosificación de la naturaleza, de los cuerpos, al punto tal que ya tenemos el control definitivo. La omnipotencia del capitalismo va por tierra con esta pandemia única. Rita, vos sos optimista en tanto lo que estás marcando es, bueno, había un capitalismo que lo cosificaba todo y esto desnudó un poco todo eso, quedó en evidencia que las sociedades, como la Argentina también, digo, son muy desiguales, afecta mucho más esta situación a aquellos que menos tienen y la verdad que también lo que se ve es la importancia de que haya un Estado, ¿no? Porque es el único que después finalmente termina en respuesta de aquellos que la están pasando mal. Digo, a partir de esta situación, ¿te imaginas hacia adelante que... Claro, ahí se nota. Sí, ¿qué te muchas imaginas? Cosas han revelado. Es como un gran escáner. Sí. La pandemia es un gran escáner que pasa sobre la realidad y muestra estructuras. ¿Qué nos va a dejar? Y una de las estructuras que muestra, yo creo, inclusive relacionada con la reforma judicial, con todo eso, muestra que el Estado tiene un déficit importante, que el Estado, con su historia larga, desde su fundación, de nuestras independencias, no ha tornado a la gente responsable. O sea, hay un déficit de la pedagogía de la responsabilidad, podríamos llamarlo así para usar esa palabra que tanto me gusta, que es la palabra de las pedagogías. Sin responsabilidad, o sea, no hay normas de obediencia, no hay reglas que lleguen a destino si la gente no ha sido responsabilizada. Y esa es una obligación pendiente del Estado. A ver si mostrar a la gente la responsabilidad que tiene con respecto a los otros. ¿Vos ¿no? decís que el Estado tiene que mostrarle a quién? ¿A la sociedad que es responsable? Claro, faltan formas de disuasión y no estoy culpando a un Estado particular, estoy culpando a nuestro Estado en su larga historia, que no ha generado una conciencia de responsabilidad en la gente. Cuando una persona está en la calle sin barbijo, no es que crea, no, porque no me voy a contagiar. Lo que está haciendo es contagiando a otros. Claro. Lo que se pone una de las tantas cosas que ese gran escáner que es la pandemia ha traído a la superficie y dejado ver
es que la gente no tiene nociones de responsabilidad. Y que esa es una tarea importantísima del Estado. Sí. O sea, la escuela no tiene solamente que dar contenidos, tiene que responsabilizar a sus alumnos, a los niños, adolescentes, y también en la universidad. La tarea de responsabilización es central y vemos que hay una enorme carencia de sentido de responsabilidad en la sociedad. Rita, no quiero dejar de preguntarte cuál es el lugar de la mujer en este contexto que vos estás marcando. Digo, ¿cómo la están pasando las mujeres en la Argentina, ¿no? De algunas cuestiones que venimos conversando ya a lo largo del año, pero que ahora, ¿no? Se ha puesto como realmente mucho más difícil, creo yo, para las mujeres. Me interesa más tu opinión, por supuesto. Sí, claro, ese escáner del que estoy hablando ha mostrado entre tantas fronteras y tantos déficits también la cuestión de la tensión de género. El género es una relación tensionada, no es nunca en ninguna situación pacífica. No hay una paz de género, siempre es tenso el género, porque siempre la relación de género es de tipo patriarcal, y hay siempre una expropiación de valor, de prestigio, de importancia, de autoridad. Las mujeres somos expropiadas de varias cosas por esa relación de autonomía, ¿no? De dominio. Entonces, en ese espacio, que es el espacio que estamos ocupando casi todo el día, que es el del espacio doméstico, ¿no? No es el espacio de los hombres. Se dice en feminismo, sí, pero los hombres tienen que estar en las últimas 7 décadas hemos empezado a exigir que el hombre se haga presente en ese espacio doméstico, pero venimos de una larguísima historia, ese espacio es nuestro reino. Entonces, esa presencia obligatoria del hombre, no poder hacerse a la calle, en la casa afuera, que es su mundo donde él también descarga sus tensiones, broncas, esa frustración es violentogénica. Yo creo, hay que estudiarlo, pero por lo poco que sabemos, porque no hemos todavía escuchado las voces, se ha desencadenado la violencia en este periodo en que la violencia de género aumentó tanto, también el peso de las tareas en la casa sobre las mujeres, los niños adentro todo el tiempo, supervisando las tareas en la escuela, el aprendizaje, es muy pesado para algunos hogares más que otros, pero además la frustración masculina debe ser grande y eso debe desatar. El hombre no consigue gestionar, negociar la frustración, no sabe vivir en situación de frustración. Nosotras sí, entre muchas ventajas que tenemos, que sabemos eso también. Negociar la frustración y corrernos, esquivarla, salir por el costado, evadir la frustración. En los hombres eso no hay esa destreza. Rita, la verdad te agradecemos muchísimo esta comunicación con nosotros, nos da siempre lecturas sumamente originales y al mismo tiempo vitales, ¿no? Esenciales que nos faltan todo el tiempo, por lo menos a mí me faltan todo el tiempo. Te mando un beso grande, muchísimas gracias. Muchas gracias, chao. Hasta luego. Bueno, lo pensábamos con Rita.